entendemos que las movilizaciones son una expresión legítima de la ciudadanía y de la sociedad y que deben ser respetadas en su integralidad. En segundo lugar, pues por supuesto, reconocer que hay un sector político y social de este país que por supuesto a veces por desinformación, a veces por convicción, pues evidentemente se oponen a los cambios que se están intentando impulsar en este país y que por lo tanto pues obviamente esta expresión pues por supuesto es legítima, pero bueno, consideran de todas maneras que este país estuvo muy bien administrado durante más de 200 años y que los problemas empezaron hace apenas 1 año y medio con la elección del presidente Gustavo Petro. Nosotros no le tememos al debate, bienvenido el debate, requerimos de muchísima pedagogía para poder impulsar cambios en los que estamos trabajando y es con respeto y con altura que es necesario debatir sobre la situación del país, proponer incluso alternativas. Nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar, de proponer, de construir conjuntamente esas alternativas, esas soluciones a los problemas que nos aquejan y pues bueno, hay personas que pueden y que tienen toda la libertad de tener todos los reparos y la manera en la que el gobierno está buscando en la que el gobierno busca implementar pues este programa, pero pues en democracia esas discusiones deben ser siempre bienvenidas y respetadas. Y en tercer lugar, lo que sí nosotros no podemos permitir y mucho menos aplaudir es que dirigentes políticos tradicionales de la vieja política que ha estado tradicionalmente ligada a la corrupción, al narcotráfico, inclusive más dramático aún a la parapolítica, a la violencia, a la violación de los derechos humanos, pues pretendan venir a dar cátedra de un buen gobierno, de ética, de libertad de expresión, de respeto a la independencia judicial, a la separación de poderes, es decir, a aplaudir ¿A quién se refiere a ciertos usted, senadora sectores? Pizarro, en este Los último escuché. punto? Pues mira, ayer, por ejemplo, tuvimos una intervención que me pareció poco menos que grosera y mentirosa por parte del senador, por ejemplo, Miguel Uribe en la plenaria del Senado de la República, donde dice nosotros vamos a salvar a este país de la pobreza, vamos a salvar a este país de toda una serie de problemas que muchos, por supuesto, son problemas que aquejan a la sociedad colombiana desde hace décadas, que este gobierno está buscando solucionar, que este gobierno está buscando pero cambiar le preguntaba aquellas cosas. ¿A quiénes se refería usted con que no puede permitir y me menciona parapolítica y me menciona corrupción? Son ¿Qué parapolíticos? Vuelvo y repito, por ejemplo, ¿Qué parapolíticos o corruptos? El partido Cambio Radical, ¿cuántos congresistas tiene en la cárcel por haber estado ligados a la corrupción, a robarse los recursos de los más pobres? ¿Cuántos congresistas del Centro Democrático? Es que hace apenas un mes o un mes y medio estaban deteniendo a Ciro Rodríguez por corrupción, por el cartel de las marionetas, Ciro Ramírez, perdón, por el cartel de las marionetas, pues, es decir, en sus propias filas. No pueden dar cátedra de ética y de buen manejo de los recursos públicos porque esa no es la historia de este país. Todo lo contrario, lo que hemos tenido es un Estado cooptado por la corrupción y lo que es peor es que en muchos casos esos mismos corruptos han estado ligados a la parapolítica y eso pues me parece a mí gravísimo que demos cátedra de que este país ha estado bien gobernado en los últimos 200 años, cuando pues esa es toda la historia que debemos cambiar y debemos cambiarla entre todos, pero para eso necesitamos que todos hagamos un ejercicio de autorreflexión, senadora, de mirar cómo podemos cambiar esos problemas. No le puedo decir nada del tema de corrupción, pues claro que en el Centro Democrático ha habido corrupción y claro que en el Centro Democrático ha habido parapolíticos, pero ¿qué tiene que ver eso con las manifestaciones de ayer? No, estoy hablando de la forma en la que se expresan algunos políticos en relación con tenemos que sacar a Gustavo Petro del gobierno y lo dicen en una plenaria del Senado y lo dicen en los medios de comunicación y les parece que eso es una expresión de respeto a la democracia. A mí eso me parece peligroso. Lo que deberíamos estar haciendo, vuelvo y repito, es un ejercicio de autorreflexión. Ahora, la sociedad civil no puede dejarse confundir por todas estas cosas. Tenemos y en este país se debe respetar el derecho legítimo a la oposición y tenemos que aprender a diferenciar eso de la búsqueda insaciable de impunidad y de la conservación de fortunas hechas a partir del saqueo de los recursos públicos. Es a eso a lo que nos referimos. Entonces,
que la sociedad tenga claro que que hay cosas en la sociedad, en la composición misma del Estado, en el manejo del Estado y en el gobierno, en la gobernanza, que deben cambiar, que no se puede permitir ni seguir permitiendo eso. Eso es una cosa. Ahora, expresar el derecho legítimo de la oposición, pues por supuesto, bienvenido, y debe respetarse, y inclusive escucharse a la sociedad y además inclusive escucharla para poder encontrar soluciones conjuntamente. Esa es la responsabilidad del gobierno, pero bajo ninguna circunstancia se puede venir a pretender dar cátedra de ética, ¿sí?, y de buen gobierno y de transparencia en el manejo de los recursos públicos cuando no es la realidad de este país en los últimos 200 años, tristemente. Eso es algo que tenemos que cambiar entre todos. Senadora, le hago una pregunta y espero que la tome a bien y se la hago con todo respeto. Nada que decir sobre las confesiones del hijo del señor presidente, nada que decir sobre el desfalco de los carrotanques, porque es que usted está hablando de gobernanza. ¿No cree usted que ayer los miles o muchos de los miles de ciudadanos que salieron a protestar contra temas como los que le estoy preguntando? Mira, y es más, si nosotros nos sumamos a esa protesta, por supuesto que sí. El mismo presidente de la República solicitó que su hijo fuera investigado. Eso no ha sucedido nunca. Ningún presidente o expresidente de este país ha solicitado una investigación a su hijo. Y si existió corrupción y malversación de recursos, tiene que responder. En eso nosotros hemos sido absolutamente tajantes y claros. El corazón de este proyecto político progresista no alberga ese tipo de comportamientos y tienen que responder quienes incurran en ese tipo de comportamientos. Y lo mismo con el señor de los carrotanques. Por eso inmediatamente es declarado insubsistente, se solicita una investigación y sale del gobierno, porque este gobierno no puede ser tolerante con la corrupción. Eso está absolutamente claro. Y lo tercero que dice el presidente inmediatamente después de que salga el señor Olmedo, precisamente por el caso de los carrotanques y de cualquier, es que se investigue el interior. Una precisión, senadora, discúlpeme, sí, pero para no quedarnos ahí, simplemente, a él no lo declararon insubsistente. Él renunció. Sí, pero pero puedes ver el decreto y un mes después de que se desató el escándalo. Pero bueno, no nos quedemos ahí. Sí, pero el hecho es que esta persona tiene que ser investigada. Y es más, la orden del presidente fue: al interior de ninguna entidad de gobierno se puede tolerar la corrupción. Esto, vuelvo y te digo, parece que que se hubiese carcomido los cimientos del Estado colombiano, que se hubiese cooptado el Estado por prácticas corruptas, y eso tiene que ser, mejor dicho, completamente desterrado del ejercicio político y de la gobernanza en nuestro país. Una pregunta a modo de reflexión. El tema de los carrotanques y del señor Olmedo, que es cierto, es una vergüenza. Eso lo que nos demuestra es que corrupción hay en todos los partidos, que la corrupción no es de izquierda, no es de derecha, que la corrupción no es de ustedes, ni es de aquí, ni es de allá. La corrupción, desafortunadamente, es un problema de los colombianos, no de un partido político. Digamos que no deberíamos ser suficientemente sinceros de quitarnos el sanbenito de que tal partido es corrupto porque tiene corruptos. Yo no podría decir, por ejemplo, el Polo, o el pacto histórico que tiene al señor Olmedo, o que tuvo a Samuel Moreno, o a fulanito de tal, o el gobierno de tal que tuvo a tales corruptos. Aquí el problema de corrupción va más allá de los partidos políticos. No debería, digo, entre paréntesis, para no estarnos refregando, usted es más corrupto que yo. Bueno, entre los partidos políticos, ¿no debería haber cierto pacto de luchemos contra la corrupción que se nos metió en todos los partidos políticos? Pues bueno, 3 reflexiones. La primera, eso es precisamente lo que estoy diciendo, que todos tenemos que hacer un acuerdo para extirpar la corrupción. Porque usted me dice qué autoridad moral van a tener los que salieron ayer es que tienen corruptos los de Cambio Radical. En la integralidad, Néstor, no sé si me escuchaste de manera integral de verdad. O sea, nosotros, si yo te digo las cifras, si tú me dirás 200 dirigentes políticos condenados por incluido 9 gobernadores, 58 congresistas, entre ellos 4 expresidentes del Congreso de la República, fueron condenados por sus vínculos con la mafia y el paramilitarismo y sus responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos y en corrupción. 257, esa es una cifra, no la doy yo, son cifras de la justicia.
Y yo pienso que aquí uno también tiene que ponderar. Y pues yo no reconozco al señor Olmedo como parte del pacto histórico ni de las fuerzas políticas progresistas ni de izquierda de este país. No, yo no lo conozco, te quiero decir. No lo conocí ni siquiera cuando llegó a la unidad de gestión del riesgo. No lo conozco. Yo, María José Pizarro, puede que hayan otros sectores que tal vez tengan mayor o peor o cercana, porque este es un gobierno además que se ha caracterizado no solamente por gobernar con la izquierda, sino que hay otros sectores políticos que también están cogobernando en este país. Ahora, efectivamente, como tú dices, no se puede tolerar la corrupción en ninguna fuerza política. Y nosotros condenaremos con mayor fuerza la corrupción que exista al interior de nuestra propia fuerza política. Cuando sucedió lo del senador Moreno, lo del exalcalde Moreno, el mismo presidente Petro se retiró del partido político y fue el que denunció la corrupción al interior del polo. Es que eso no se les puede olvidar. Por supuesto que tenemos un mal enquistado en la sociedad. Senadora Pizarro, que debemos erradicar. En este momento es que estamos en etapa, que en estas vivimos en Colombia, de sacarnos la lengua como los niños que van en el bus. Y uno le decía al compañero que iba en el otro bus tal cosa, y el otro desde el otro bus le sacaba la lengua y le respondía. Y así se nos va la política en Colombia. Y entonces desde la izquierda dicen los parapolíticos. Pero en el Congreso hoy estamos llenos de exguerrilleros, dirigentes de las FARC, que son tan delincuentes como los parapolíticos y están en la bancada del pacto histórico. Y entonces aquí, ¿quién decide cuál es peor, senadora? No me parece que uno sea muy diferente al otro, como no me parece que sean diferentes los corruptos de la izquierda a los corruptos de la derecha. Pues yo no sé, mira, yo te voy a responder en principio, inclusive desde la posición personal. A mí no se me puede indilgar, por ejemplo, y a muchos de nosotros no se nos puede indilgar porque hemos tenido un ejercicio político limpio, transparente y respetuoso de corrupción. Sí, como seguramente al interior del Centro Democrático hay personas absolutamente limpias y transparentes. Yo te estoy hablando de cifras. Dime si nosotros al interior de las fuerzas políticas progresistas tenemos 257 dirigentes condenados. Si eso es así, porque creo que esas no son las cifras. Y yo lo siguiente que te digo es que tenemos que hacer un pacto en contra de la corrupción, es decir, extirpar la corrupción, no solamente del ejercicio político, pero no quiero caer en lo mismo que caer en lo mismo que le estoy diciendo. ¿Usted cree que los señores de Comunes que eran ex-FARC, que hacen parte del pacto histórico, no tienen en sus espaldas 100.000 delitos en Colombia? Por supuesto que tienen una historia. ¿Cuál es la diferencia, pero cuál es la diferencia entre unos delincuentes y otros? Me interpelas. Si me escuchas y no me interrumpes, yo puedo tal vez terminar la idea porque creo que es más fácil. En primer lugar, por supuesto, y también es cierto que firmaron un acuerdo de paz y que los acuerdos de paz tienen no solamente un rango constitucional, sino deben ser respetados en nuestro país. Es gente que está dispuesta y tiene que estar dispuesta a asumir sus responsabilidades frente a la justicia, y para eso se creó una justicia transicional, y no es para evadir la justicia. Tienen que responder todas las personas que tengan algún tipo de relación con los graves delitos de lesa humanidad, todos los que estuvieron con las FARC, los que estuvieron por parte del Estado aliados con sectores criminales, los parapolíticos, los terceros civiles, todo el mundo tiene que responder en este país, porque lo que el país necesita es verdad. Aquí tiene que haber un pacto por la verdad y por la transparencia en el uso de los recursos públicos. Todas aquellas personas tienen que responder, por supuesto, y para eso se hizo una justicia transicional, y todos aquellos que quieran acceder a la justicia transicional y que tengan algún vínculo y que puedan aportar a la verdad, que vayan a la JEP, pero que contribuyan de verdad con la verdad. Yo creo que eso es algo que esperamos todos, y no se necesita ser de izquierda ni de derecha para exigir verdad en este país. Yo misma exijo verdad. Yo misma lucho por la verdad, y también lucho en contra de la corrupción, pero a mí que no me vengan a endilgar que todos nosotros somos unos corruptos, que los problemas del país empezaron hace un año y medio, cuando tenemos 200 años de una historia que es vergonzoso. Creo que quien generaliza es usted, pero quiero superar el tema, porque si no nos quedamos enfrascados en un asunto que tal vez no tiene que ver con el fondo de lo que pasó ayer. ¿Cuál es el mensaje para ustedes de lo que pasó en la marcha de este miércoles, senadora Pizarro? Teniendo en cuenta que la gente se manifestó, puede que haya algunos movidos por sectores políticos, pero muchos otros
son ciudadanos que simplemente se manifestaron porque no están de acuerdo con que la extorsión se haya disparado y los grupos armados ilegales hoy se estén expandiendo en el territorio colombiano y en muchos sitios tengan el control social, o se manifestaron porque consideran que como funciona la salud en Colombia requiere mejorías, pero no demolerla y arrancar desde ceros, o porque consideran que la forma en la que se pretende usar el dinero del stock pensional para el pago de subsidios no es la forma adecuada. Ustedes desde el Pacto Histórico, ¿cómo leen a la gente, más allá de las rencillas y los odios políticos? Mira, a la gente todo nuestro respeto y tenemos la responsabilidad de escuchar a la gente todos los sectores políticos, todos los sectores que están gobernando en este país tienen la responsabilidad de escuchar a quienes se expresaron o por supuesto expresando un rechazo a distintas decisiones que se puedan estar tomando en este gobierno. Y esto no es marcha va, marcha viene. Quienes estamos gobernando tenemos la responsabilidad, yo no estoy en el Congreso, pero bueno, hago parte de la bancada de gobierno y de este proyecto político, tenemos la responsabilidad de escucharles, por supuesto que sí, e inclusive, es más, en el caso de seguridad, por ejemplo, yo iría muchísimo más allá, preocupados todos y todas por la situación de seguridad del país. Yo creo que tenemos que encontrar conjuntamente soluciones. Es más, yo propondría que el primer paso hacia un acuerdo nacional fuese arrancando por el tema de seguridad, porque nosotros tenemos soluciones a largo plazo, tenemos y proponemos una ruta en esas soluciones, y hay otros sectores políticos y sociales que proponen otra. ¿Por qué no podemos encontrar un punto en el cual realmente logremos encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo? Porque lo que se necesita aquí no es acabar con la violencia hoy para mañana reciclar la violencia y tener una violencia mucho más degradada. Entonces, tenemos la responsabilidad de escuchar, o sea, los ciudadanos que se manifestaron, toda nuestra voluntad de escuchar e inclusive de construir conjuntamente. Ese es el mensaje para la gente que se manifestó ayer y para todo el país. Esa es una responsabilidad nuestra. Ahora, que podemos plantear diferencias políticas con sectores políticos, eso es otra cosa y era de lo que estábamos hablando. Pero por supuesto, los males de este país no empiezan ni terminarán tristemente con este gobierno. Sí. Senadora, nosotros estamos intentando avanzar y esperamos de verdad poder lograrlo, pero para eso también requerimos que la capacidad de diálogo y de escucha sea de toda la sociedad colombiana. Sí. Senadora, le quiero formular una pregunta final sobre algo que le leo entre líneas a usted esta mañana, pero que le escuché claramente al presidente Petro diciendo ayer: esta es gente la que salió a marchar que no quiere perder los privilegios. Dijo el presidente Petro textualmente que no quiere salir de sus privilegios. ¿Usted qué cree de qué privilegios estamos hablando? De esa gente que salió ayer, ¿qué privilegios están protegiendo? Mira, yo que lo que dijo es protagonizada por, pues me imagino que se refería a ciertos sectores, vuelvo y repito, políticos tradicionales de este país que se expresan también en medio de esas marchas, pero que han estado rodeados, que han crecido y que inclusive se han perpetuado en esos privilegios. Creo que eso es una realidad. Por otro lado, hay toda una franja social que no es de privilegiados, que es sencillamente una franja social que expresa su descontento y un descontento que es legítimo, ¿sí? Son, pues digamos, porque uno no puede homogenizarlo absolutamente todo. Tampoco todos son un grupo de privilegiados. No, hay gente popular, hay gente de las clases medias, hay gente que representa distintos sectores de esta sociedad que no está de acuerdo con nosotros, y eso es legítimo, porque nosotros no queremos un ejército. Yo creo que las diferencias son no solamente válidas, sino necesarias en cualquier democracia. Entonces, es importante no confundir, pero que es cierto que hay unos sectores políticos arraigados al poder que se han perpetuado en el poder y que han gozado de enormes privilegios a costa inclusive del detrimento de la nación. Eso también es una realidad. Son dos realidades que tristemente se expresan en una misma movilización. Le iba a decir, listo, muchas gracias, pero me dice usted privilegios a costa del detrimento ¿de qué? Del detrimento de los recursos públicos de la nación. Vuelvo y repito, eso es corrupción, ¿no? Pues a costa de la corrupción, sí, y eso es innegable en la historia de nuestro país. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que volvemos al punto anterior. Y lo que yo lo intenté, la gente que salió ayer decir, son los privilegios de la corrupción. ¿Realmente usted cree eso? Que hay gente, hay sectores políticos de este país que se han fortalecido y se han mantenido y se han perpetuado a costa
del detrimento de la nación es innegable. Y vuelvo y repito, si en nuestra fuerza política existe gente que pretenda hacer lo mismo, no se puede permitir y no estamos dispuestos a permitirlo. Y los primeros que vamos a salir a denunciarlo, espero que tengamos la información y podamos hacerlo, vamos a hacer nosotros. Eso sí, puedes tener la plena tranquilidad de que nosotros no tenemos ni vamos a ejercer ningún tipo de connivencia ni con la corrupción ni con ningún tipo de grupo armado. Eso sí puedes tenerlo absolutamente claro. Y a eso es a lo que me refiero, porque eso es lo que tiene que cambiar en este país. Y todos tenemos que cambiarlo. Todos. Tiene que haber un ejercicio de autorreflexión de todos. Es la senadora María José Pizarro, que nos acompaña esta mañana muy amablemente. Esta es la interpretación del partido, del Pacto Histórico, sobre las manifestaciones de ayer. Gracias, senadora Pizarro, muy amable. A ustedes, muchas gracias, adiós. Bueno, ahí está Felipe en segundos. Saludo a gente de la otra orilla política que, por supuesto, tendrá una interpretación diferente. Son las 7:21. Está Felipe. Pero bien, las respuestas de la senadora. No, María qué bien. Pizarro, no vamos a tener connivencia con los grupos armados y el país está en manos de los grupos armados. El señor Olmedo Fulano, le pedimos la renuncia, el señor se fue. Están llenos de escándalos por todas partes. Y los que salieron ayer a protestar, 20, 30, 40, 50, 60, los que usted quiera, 60,000, los que usted quiera, es porque están llenos de privilegios. No, esto sí es la negación de la realidad. Es que me parece que el tema... A mí sí me parece una postura sensata. Ahí es, Felipe, el tema, la palabra privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Y ahí es donde usted comienza seguramente... Privilegios de poder tener seguridad. Con la senadora Pizarro. Seguramente la gente, si usted pide seguridad, es un privilegio. Si usted pide que no le destruyan el sistema de salud, Néstor, es un privilegio. Esa lectura, si usted quiere que no le cojan la plata de sus pensiones para esa lectura a los viejitos, de decir que quienes marchan... No, esto sí es la negación de la realidad. A mí me da Néstor, mucha es que esa lectura... Bueno, le propongo, Luis Ernesto, esta era inevitable, pues porque además el presidente Petro, provocador como suele ser, dice que los de ayer son los que no quieren perder los privilegios y es gente que se opone a las reformas. Es posible, Néstor, que las dos cosas sean ciertas, pero evalúe por qué se oponen a las reformas y evalúe cuáles son los privilegios que la Néstor, gente quiere proteger. hay dos formas de impulsar el cambio. Una forma es acordando, pactando entre distintos, logrando las mayorías a través del acuerdo, el llamado acuerdo nacional que el presidente descartó hace rato. Y otra es confrontando. Y el presidente conoce muy bien los dos mecanismos y optó por la confrontación como mecanismo para el cambio. Puede gustarle a uno o no, pero cuando uno confronta para cambiar, pues parte de ese discurso confrontacional es decir que los que marcharon ayer lo hacen por privilegiados, porque el discurso clásico populista de confrontar o de exacerbar la rabia contra las élites, que son los privilegiados, es el que funciona. Y tenemos que entender que no va a cambiar el presidente, lamentablemente, para quienes creemos que el cambio debe impulsarse no por la vía de la confrontación, sino... La corrupción aquí se mete en los partidos políticos todos. Y si gobernaba el Centro Democrático, los corruptos se meten en el Centro Democrático. Y si gobierna el Pacto Histórico de la Izquierda, los corruptos se meten en el partido de gobierno. Es decir, los corruptos son un fenómeno que va mucho más allá y nosotros tontamente nos dedicamos a decir, es que son más corruptos los de izquierda, son más corruptos todos los de derecha, son más contra la corrupción. Y no nos damos cuenta que es que los corruptos no tienen partido político. Pero además eso está o los señores que gobiernan hoy con el presidente Petro no estaban antes en otros partidos políticos. O sea, yo en cambio discrepo, Héctor, de que esta haya sido una excelente entrevista, como usted dijo, unas buenas posturas, porque yo creo que ella lo que pretende con esos argumentos es desviar el tema de la marcha de ayer, desviar completamente a lo que se le estaba protestando. La gente protestaba por dos temas, por la economía y por la seguridad. Ese era el común denominador. Y precisamente ella lo que está es evadiendo esas dos discusiones y hablando del tema de la corrupción, en el que todos coincidimos que hay que extirparla de la sociedad. Pero si pretenden desviarlo diciendo que somos privilegiados los que discrepamos del gobierno, pues yo le digo, a mí sí me encanta tener el privilegio de poder trabajar en una economía que crezca y no que decrezca. Yo sí adoro el privilegio de poder aportar a un sistema de salud en el que los que trabajamos
subsidiamos y aportamos por los que no trabajan. Yo sí creo que mantener la vida mía y de mi familia es un privilegio. Si eso es un privilegio, me encanta ese privilegio y lucho por ese privilegio. O sea, si las cosas básicas de Colombia, como tener trabajo, como aportar a un sistema en donde todos ponen, los que pueden poner y los que no son financiados por el gobierno, si tener la oportunidad de aportar a una pensión y no dejarle una deuda a las próximas generaciones, si tener la oportunidad de vivir y no estar amenazado para que no le roben a uno un celular, es un privilegio, pues yo sí marché y yo sí defendí y yo sí protesté por esos privilegios. Bueno, les voy a preguntar, sí, la Felipe, descripción que hace... Le voy a preguntar, Héctor, si me permite, a los oyentes, si se sienten privilegiados o cuáles son los privilegios que la frase del presidente Petro, Felipe, nos mete en este tema, porque la palabra privilegio, fíjese que se volvió un tema pues despectivo. Despectivo, y es lo que quiere decir es que somos unos clase media arribistas, como lo dijo en la marcha pasada, mientras que cuando las marchas son organizadas por el gobierno, entonces ahí sí el pueblo habló. Esa división del pueblo y los arribistas me parece sectaria, me parece que divide la sociedad y que no contribuye a ningún acuerdo nacional y a ninguna gobernabilidad. Así que escucho privilegiados, Felipe, para quienes se sientan privilegiados. Ir a una EPS a que le traten a usted una enfermedad grave es un privilegio. Entonces, y el derecho a pensionarse dignamente, sí, también es un privilegio. Y poder salir de mi casa sin que me secuestren o sin que me boleteen o sin que me extorsionen, sí, también es un privilegio. Yo coincido plenamente con María Consuelo. Si esos son los privilegios que queremos los colombianos, Felipe, lo que pasa es pues que somos los que tenemos que defender esos privilegios. Cuando el presidente vivir en paz. Cuando el presidente habla de privilegiados, lo dice con un sentido diferente, ¿no? Lo dice... La confesión, ¿no? La confesión de los privilegios, efectivamente, sí, eso que nos parece tan obvio. Pero no es a estos privilegios buenos a los que se refiere el presidente, Héctor, si estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Trabajar es un privilegio? Pues si la economía sigue decreciendo, ya va a convertirse en un privilegio, porque la gente no va a encontrar trabajo. Si expulsan a las empresas, si no hay seguridad jurídica, si no hay la forma de poder invertir en un país con unas reglas claras, porque no se sabe qué va a pasar, por ejemplo en el sector salud, eso sí se va a convertir en un privilegio. Si los privilegios son esos, lo ideal, Héctor, sería que todos tuviéramos el privilegio de trabajar, ¿no es verdad? El privilegio de tener salud, el privilegio de tener educación. Pero creo que no es a esos privilegios a los que se refiere el presidente Gustavo Petro, que lo dice con un criterio un poquito diferente. No, pero si aún si se refiriera a esos tan básicos, desafortunadamente en la sociedad colombiana, eso que a Felipe le parece obvio, que es poder tener acceso a la salud o a la educación, es un privilegio, y ni qué decir a la pensión, es un privilegio. Eso solo lo logramos tener un porcentaje de la población colombiana, que no es un porcentaje mayoritario, y entonces claro que esta es una sociedad llena de privilegios, aún en los derechos más básicos, ni qué decir en otros heredados o derivados de la posición económica o derivados del lugar donde se nace o derivados de la raza, etcétera, porque pues estudios hay suficientes que demuestran que Colombia es una de las sociedades más desiguales del universo. Entonces, aterrarse porque alguien hable de privilegios en esta sociedad, Héctor, es francamente extrañísimo. No es extrañísimo. Entonces, ¿usted cree que la gente no es extrañísimo la gente viviendo en una capsulita en la que está llena de privilegios, y cuando le hablan de privilegios dicen, pero si aquí todos vivimos felices. Claro, los que viven en la capsulita. ¿Usted cree que los que viven en la capsulita todos viven felices y van a la Fundación Santa Fe porque pagan además una medicina prepagada y ni siquiera una EPS, y claro que tienen una buena pensión de jubilación porque tuvieron un empleo formal y bien pago, etcétera, y esas son condiciones de privilegio en esta sociedad. Es la misma radiografía de decir que los que salieron ayer entonces son unos blanquitos, arribistas, ricos, clasistas. ¿Usted realmente cree eso? Que ayer no estoy diciendo eso, pero como es difícil expresar las opiniones, no he podido otra vez expresar la opinión como tiene que ser.
pero pues si se me permite, lo hago. Si quiere, exprésese mejor entonces para que no haya malos entendidos. Quedamos claros. Lo que pasa es que necesito poder terminar las frases. Entonces, el punto es, ¿esta es una sociedad llena de privilegios? ¿Sí o no? Pues yo creo que nos podríamos poner fácilmente de acuerdo que claro que es una sociedad llena de privilegios. Segundo, y todos queremos tener el privilegio de trabajar, entre paréntesis. Segundo, que hay un sector de la sociedad, llena de privilegios, incluso en los derechos básicos, pero también en otros para los que no tienen merecimientos y que los han logrado afectando al resto de la población, y que ese sector de la población se resiste al gobierno del presidente Petro, también es cierto, absolutamente cierto. Tercero, cuando usted dice que los que estaban ayer, deme un ejemplo, Héctor, por ejemplo. No voy a entrar en esa discusión, Néstor. Tercero, usted me acaba de decir gente que tiene privilegios sin merecimientos. ¿Qué es? Es que no entiendo la figura. Usted los conoce bastante bien como para que yo tenga que contarse. Pero sí explíquenos qué significa un privilegio. El privilegio sin merecimiento. Ustedes conocen bastante bien las desigualdades de esta sociedad como para que yo tenga que contárselas. Y la sociedad pero miren también. Así que no me voy a dejar meter en esa trampa. Y tercero, como lo dijo la sociedad... Héctor, no es trampa. Usted me está diciendo, aquí hay gente llena de privilegios sin merecimientos. ¿Y no? Yo quiero entender entre otras cosas, por ejemplo. Y no, buena parte de la buena parte de pero no voy a caer en la tentación de caer en la trampa. Déjeme decir lo tercero, que es evidentemente la generalización de que las personas que estaban en la marcha ayer... Dejo constancia que no quedo satisfecho con la frase hay una cantidad de gente de privilegiados sin merecimientos. No sé, no tengo ni idea a quién se refiere. Si me está hablando de gente que heredó algo del abuelo, del papá, ¿será eso? Néstor, pero ¿cómo vamos a negar que pensionarse hoy en el régimen actual, permíteme, Héctor, pensionarse en el régimen actual de Colombia es una... Que termine, Héctor, Luis Ernesto, perdóneme. Sí, yo iba a decir lo tercero, que es generalizar que los que marcharon ayer, las 70.000 personas que marcharon ayer legítimamente, y por fortuna me dio mucha alegría ver esa marcha ayer, me dio mucha alegría haberme opuesto a la idea del protestódromo, porque si la hubiéramos apoyado los hubieran confinado por allá en un potrero donde nadie los viera. Entonces apoyar la protesta social me dio mucha alegría ayer, me reivindicó mucho, me dio mucho orgullo haber tenido esas posiciones en esos momentos y en este también, cuando están protestando personas con las cuales puedo yo no estar de acuerdo con lo que están opinando. No solamente estar de acuerdo con el derecho a la protesta social cuando estoy de acuerdo, sino también cuando no estoy de acuerdo. Pero generalizar que ahí todas las personas que marcharon son unos privilegiados, claro que es una equivocación. Ahí hay unos privilegiados y ahí hay unas personas que se sienten en desacuerdo, afectadas directamente por malas políticas del gobierno nacional. Y claro que ha habido muy malas políticas del gobierno nacional en los temas de economía, en los temas de seguridad, para quedarnos en las materias que acota María Consuelo. Así que la generalización de decir que son unos privilegiados los que estaban allá es mala, pero que aquí hay una sociedad llena de privilegios y que los beneficiados de los privilegios se han resistido al gobierno del presidente Petro desde antes de que comenzara el gobierno, también. Vale, 7 de la mañana, 34. Pero es que a mí me cuesta mucho trabajo entender que una persona que ha trabajado 40 años tuvo el privilegio de trabajar. Sí. Bueno, muy bien. Asumiendo que es un privilegio trabajar, romperse romperse pues la columna, como dicen, trabajando. Logra una pensión medianamente decente y es un privilegiado. ¿Realmente creemos eso? Sí, Felipe, Felipe, usted acaba de dar un ejemplo de alguien que es absolutamente privilegiado. Una persona que hoy, por ejemplo, se pensione en el régimen actual, que haya tenido un buen ingreso durante sus últimos 10 años y pueda tener una pensión de 16 millones de pesos, va a recibir un subsidio en promedio, le voy a decir mensualmente, ¿de cuánto? De 9 millones de pesos. Es decir, a esa persona, durante su periodo de su vejez, el Estado colombiano, los impuestos de absolutamente todos nosotros, eso no lo hace... le pagan 2.700 millones de pesos de subsidio. Ese pensionado no ha pagado impuestos durante 50 años. Pero no 2.700 millones. ¿Por qué vamos a subsidiar a una persona que gana 16 millones de pesos con 2.700 millones de pesos entre todos los colombianos? ¿Y por qué van a castigar a esa persona ganando 1 millón de pesos? El sistema pensional es un excelente ejemplo de un sistema de privilegiados. Perdóneme un segundo, ya regreso con usted. Saludo en 30 segundos
porque les había dicho, me parece que vale la pena escuchar a las dos orillas interpretación de lo que pasó ayer. Hay un accidente de un bus escolar en Bogotá en segundos. También del otro lado, una de las convocantes a la manifestación de ayer de la oposición. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con que está en la otra orilla política. Senadora Cabal, bienvenida, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a toda su audiencia. Senadora, usted invitó a la manifestación de ayer, participó en la manifestación de ayer. Desde adentro, ¿cuál es su lectura? La lectura es la rabia que tiene la gente por la incertidumbre que hace sentir Petro y en general su gobierno. Cada frase que pronuncia, cada anuncio es más depredador porque termina generando la peor de las emociones, que es la incertidumbre. Esa fue la sensación de ayer. Senadora, cuando usted escucha toda esta discusión alrededor de privilegios, ¿qué privilegios estaba protegiendo? Que es la frase del presidente Petro. ¿Qué privilegios estaban protegiendo usted y las personas que salieron a marchar ayer? Pues yo no sé si es un privilegio tener un servicio de salud que está demostrado por los mejores especialistas, que es uno de los mejores del mundo. Porque yo sí he conocido lo que es la salud de Estados Unidos, porque me ha tocado operar una hija y es un desastre. Y yo sí conocí lo que fue el servicio de salud de España, que fue muy bueno y se lo tiraron. O el de Inglaterra, al que se quiere copiar Petro, que tiene creo que más de 2 millones de citas atrasadas. Entonces, lo tenaz es que usted vive una experiencia, pero después crea una fantasía frente a esa experiencia que es buena, que tiene que corregirse, que tiene defectos, para cambiarla por lo que ya se probó que fue la salud de Petro en el distrito, cómo destrozó Capital Salud. Entonces estamos sometidos a unos personajes envenenados ideológicamente que creen que tienen la razón cuando se ha probado que no la tienen. Senadora, a usted básicamente le dicen lo mismo que usted me acaba de decir de Petro, que es ese tema ideológico, que yo no quiero utilizar la expresión de envenenados o envenenada ideológicamente, pero estamos entre una orilla o la otra, vamos, ese es el camino que nos espera irremediablemente. Lo que pasa es que la humanidad terminó presa de la propaganda y la izquierda es la campeona de la propaganda. Yo pienso que el mejor ejemplo es Javier Milei, que logró romper la propaganda y robársele la juventud al progresismo, que la tienen llena de mentiras y de falsedades, y el joven es muy proclive, también por sus emociones, a odiar muy fácil. Aquí es Estado versus individuo. Yo no quiero que el Estado decida por mí. No quiero. Yo quiero como individuo crear mi propia riqueza. Yo no quiero que se le dé subsidios a la vagancia y a la delincuencia. Yo quiero créditos pagables. Yo quiero que haya acceso al capital. ¿Será que es mucha la controversia? Senadora, frente a lo que dijo el presidente Gustavo Petro ayer, ¿qué opinión tiene? El presidente
dijo durante la posesión de Alexander López como director de planeación que había un grupo de colombianos que se resistían al cambio y que no querían soltar sus privilegios. ¿Qué opinión tiene frente a eso que dijo el presidente Petro? Les pregunto yo a ustedes, ¿Petro no es un privilegiado de vivir como vampiro, como clase política? Cuéntenme qué negocio ha hecho Petro en su vida y dónde ha arriesgado su patrimonio. ¿Qué empleado ha pagado Petro? ¿Qué impuestos ha pagado Petro que no sean el de haber sido simplemente un político activista con algún éxito que termina ganándose la alcaldía por cuenta de la fragmentación de las candidaturas en la alcaldía de Bogotá? ¿Qué ha hecho él para decir lo que dice? Es que él puede decir lo que le dé la gana, pero su testimonio de vida no le da. Así de sencillo. Él es un privilegiado. Que nos cuente por qué ninguna de las investigaciones contra él prosperó después de que lo protege la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra una medida del procurador Ordóñez, porque esa no era la única investigación. Petro desfalcó Bogotá. ¿Ustedes se acuerdan esa venta de acciones que creo que perdió Bogotá más de $300 millones? Nadie se acuerda, porque la escasa memoria es responsable de lo que pasa hoy en Colombia. Sí. Senadora, usted dice, inició esta entrevista diciendo que la gente tiene rabia, que eso es lo que usted siente. ¿Rabia de qué? Rabia por la incertidumbre que produce Petro o cualquier ministro. Entonces, sale con una nueva medida. Le voy a hablar del sector salud. Solo la reforma del sector salud, que ni siquiera han hecho el impacto fiscal porque ellos son irresponsables. Ellos llevan al Congreso proyectos de ley que deben ser proyectos de ley estatutaria, la votación es distinta, es más exigencia y dicen que no. Ellos deberían entrar por comisión primera, pero entran por la que tienen los votos. Entonces, esto es una trampa permanente, pero además ya vemos que ayer lo que dijeron que le iban a quitar a la unidad por captación, porque van a dárselo a la unidad, perdón. La unidad de pago por capitación, la unidad el 5. Que le van a quitar de 12 y la van a dejar en 7, cuando lo que uno escucha con cifras es que no alcanza ni la de 12. ¿Qué pasa con el ciudadano común que está recibiendo un tratamiento médico? Que se agolpan para que su tratamiento se lo hagan ya. Entonces, el servicio médico colapsado por el temor de la gente. ¿Qué pasa cuando hablan de las pensiones? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Yo los estaba oyendo. Estoy de acuerdo en que tiene que haber una reforma, porque no puede ser que aquí los últimos 10 años se cambien de lo que no cotizaron en 20, les va bien, que es lo que es la manía que han hecho sobre todo en los altos cargos del Estado y de la magistratura, y terminamos todos pagando por una pensión elevadísima. Toda la razón, pagando los pobres y los no pensionados, pero no es con esta fórmula pensional. Reformas, sí, Néstor, pero no así. Vale. Senadora, la dejo que atienda su vuelo. Feliz viaje. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. 7:43 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro tiene la teoría de que en las multitudinarias manifestaciones de ayer participaron quienes no quieren cambiar al país o que no quieren perder sus privilegios. Esa es la respuesta oficial del gobierno a las contundentes imágenes, muy urbanas, es cierto, con las que la oposición se hizo sentir y dejan una constancia sobre la creciente inconformidad que hay alrededor del gobierno. Fueron en total 11 movilizaciones, 10 plantones, todos por razones muy diferentes, contra la reforma a la salud, por el deterioro de la situación de orden público o por el aumento de precios de combustibles, que fue la razón por la que hubo camiones participando en la movilización, o contra la reforma pensional, que fue la razón por la que hubo tantos mayores de edad participando en la jornada de ayer. Fueron marchas pacíficas con pocos lunares, uno de ellos en la Pedagógica en Bogotá, al norte, en la calle 72, y también con la sorpresiva participación del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el hombre de Cambio Radical, que cada vez tiene más cara de candidato presidencial. Aunque preguntado él, Vargas, por su candidatura, se volcó un pequeño bus de una ruta escolar esta mañana en la avenida Circunvalar.
14 niños están heridos. El accidente ocurrió hace algunos minutos. Oscar Torres. Sí, señor Néstor, buenos días. Y es que este accidente ya deja hasta el momento, como lo decía usted, 14 menores lesionados que ya están siendo valorados. Y este accidente se registró hace minutos en el barrio La Macarena, saliendo hacia la avenida Circunvalar a la altura de la calle 34. Y sucedió luego de que estaban recogiera a unos niños que iban para el colegio en esta ruta. Lo que sabemos hasta este momento es que van un poco menos de un poco menos de 20 puestos, chocó contra otro vehículo y fue en ese momento en el que se volcó. Esa salida en particular, Néstor, hacia la avenida Circunvalar, allí a la altura de la calle 34, es muy complicada y escondida por cuenta de que vienen los carros de sur a norte y claramente tienen que hacer o bajar la velocidad para que los demás vehículos salgan de allí del barrio La Macarena. Hay que decir que en el siguiente audio que ustedes van a escuchar se puede oír a los niños que aún están dentro de ese vehículo volcado y que estaban gritando en el momento, minutos después de ese accidente. Escuchemos. Pobrecito los niños, marica, ¿los están asustados? Sí. ¿Qué hacen esos allá abajo el bus? Esto sí, que el carro está lleno de humo, ¿qué pasó? Néstor, lo que podemos confirmar hasta este momento es que estos 14 niños ya están siendo valorados, hasta el momento ninguno de gravedad y las autoridades ya están atendiendo este accidente que se presenta esta mañana. ¿Me repite la dirección exacta del accidente, Oscar, por favor? Sí, señor Néstor, es la avenida Circunvalar a la altura de la calle 34. 34, ahí no es Felipe su colegio, ahí no es el San Bartolo. Ahí es el San Bartolomé, exactamente, en la 34 con la quinta o la Circunvalar. ¿Estos niños son del San Bartolomé, Oscar? Estamos en confirmación, Néstor, porque los niños efectivamente llevaban una sudadera, iban para el colegio, pero en este momento estoy precisándole ese dato de cuál es... Vale, me lo debe. Néstor, incluso le tengo el dato acá, es el colegio el Rosario Santo Domingo, es el colegio. Rosario Santo Domingo, ¿que este es dónde? Sí, señor, me acaban de confirmar acá, sí, señor. Rosario Santo Domingo. El accidente, porque es que la Circunvalar ahí, pasando el Parque Nacional hacia el sur, se vuelve en un solo sentido. Sí, claro. ¿No es verdad? Sí. Entonces el accidente... La carrera quinta. Claro, el accidente... Yo creo que es sentido sur-norte. Pero si es sur-norte no es con la quinta, es porque arriba en la Circunvalar. Fíjese que el Rosario Santo Domingo queda en la desviando hacia si Monserrate. Es sur-norte, no. Se lo digo porque el Rosario Santo Domingo está ubicado en la calle 68, número 051 Este. Uno pensaría que estos niños iban para el colegio. ¿no? Por eso, entonces el accidente, Felipe, no es en la quinta. No, es sobre la Circunvalar. Es en la Circunvalar, saliendo, claro. Desviando por el Parque Nacional hacia arriba. ¿De acuerdo? Me pierde un poco. No, Felipe, usted va por la Circunvalar. No tengo claro que la Circunvalar pase por encima del San Bartolomé. No. Usted va por la Circunvalar y pasando el Parque Nacional, esa Circunvalar se vuelve la quinta. Yo creo que el accidente es por la Circunvalar en el sentido sur-norte, un poco adelante, unas cuadras adelante de la Universidad Distrital. Sí, señor. Que ese en el barrio, en la parte alta del barrio La Macarena, uno se mete ahí por la Perseverancia, La Macarena y por unas calles relativamente angostas y ahí llega a la avenida Circunvalar. Me parece que por la descripción que se ha hecho es en ese sitio. Néstor, déjeme Oscar, un dato final. Sí, me dicen bomberos en este momento que es específicamente la avenida Circunvalar con calle 34, efectivamente arriba del barrio La Macarena, después de la Universidad Distrital, y ya los bomberos de la estación del Centro Histórico están atendiendo, dándole atención prehospitalaria a estos 14 menores. Vale, y sabemos, Oscar, finalmente la gravedad de los niños, ¿en qué situación se encuentran? No, Néstor, pues en el momento que se volcó este vehículo, pues ellos todos iban amarrados con los cinturones de seguridad, pero obviamente el susto fue muy grande porque se volca y tienen la comunidad que empezar a sacarlos uno por uno. Este es un bus de esos pequeños. Es una van, placas DFS 117, Néstor, es la ruta escolar que está volcada, durísimo el golpe, hay partes, parece ser de ese bus escolar que quedó atravesado casi en toda la mitad de la vía, Néstor. Es un choque con una camioneta 4x4. No se le alcanza a ver las placas, ¿no? También blancas. Sí. Es OV algo, me parece ver allí, los dos vehículos volcados. Repito, accidente esta mañana, 14 niños heridos. En este momento atendiendo la emergencia allí, centro de Bogotá. UFS 117, la placa de la van.
Sí, de la van, sí, yo estaba intentando ver la placa. OBI 973 la placa de la camioneta. Vale. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Hay otra noticia de última hora. El Consejo Nacional Electoral está tomando decisiones sobre nuevas pruebas alrededor de la financiación de la campaña del presidente Petro. Pruebas y nuevas evidencias relacionadas con la plata donada por otro sindicato, el de la Poderosa Uso, el sindicato de Ecopetrol. Sobre la situación, la investigación a la campaña, Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Se trata de un nuevo auto que expiden los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en el que piden, entre varias decisiones, a esta casa periodística, a Blue Radio, entregar tanto el informe que emitimos de manera exclusiva el pasado 5 de marzo, así como los documentos que han soportado nuestra investigación acerca de una donación de 600 millones de pesos que habría hecho la Unión Sindical Obrera Uso para la segunda vuelta presidencial, pero que no fueron reportados ni en las cuentas de la campaña ni en las cuentas de los partidos que conforman el pacto histórico, así como la relación de pagos y las copias de las facturas entregadas por este sindicato a Blue Radio. Adicionalmente, el Consejo Electoral en este mismo auto ordena tanto a Bancolombia como al Banco de Occidente entregar los soportes de consignación hechos por la campaña Petro Presidente a la Sociedad Aérea de Ibagué, los beneficiarios de las transferencias y o pagos a terceros realizados desde la cuenta de ahorros de dicha empresa, así como las consignaciones y pagos a José Orlando Riveros Casas, un tercero que incluso aparece como beneficiario de pagos por conceptos de propaganda en las cuentas cargadas en la plataforma Cuentas Claras. El documento finalmente reconoce a Ulises Evaristo Durán Porto como apoderado de este proceso de Carmen Cecilia Anachuri, actual representante legal del partido Colombia Humana, y niega la solicitud de practicar testimonios a varias personas que fueron solicitadas por los apoderados del presidente Petro y del exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Se trata de los abogados Julio César Ortiz y Germán Palacio Zúñiga. Esta es la decisión que toman esta mañana los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Me encanta que nos vean en las casas, que conozcan los videos, que podamos comentar las noticias de una manera mucho más integral. Por supuesto, ahora nos tenemos que arreglar un poquito más por las mañanas, pero sin duda la gente quiere ver la radio. En Blue, la radio se ve. Blue Radio, la alternativa. La oposición se hizo sentir. En Bogotá se llenó la Plaza de Bolívar, fueron allí 20.000 personas. En Medellín, más de 30.000 personas, tal vez la movilización más contundente. En Cali fueron 15.000, según la Secretaría de Gobierno. En Barranquilla, la policía dice 5.000. Y en Bucaramanga, casi 4.000. En Villavicencio, 1.000 personas, sumadas unas aquí y allá, cerca de 100.000 personas por todo el país. Feliz de encontrarme con ustedes. A mí me encanta entrar a nuestro canal y saber que ustedes están aquí. Y quiero saludarlos a cada uno, desearle lo mejor a cada uno, pronunciar palabras de esas que ocasionan fuerza ya. Y hablando de privilegios, la encuesta de la ANDI dice que el 73% de los colombianos consideran en Colombia o aceptables o buenos o muy buenos o excelentes los servicios de salud, que usted lo puede leer, padre, como un privilegio. Sí. ¿No? Que el gobierno... comparado con los que no tienen. Claro. Con el ideal, no. Sí, lo que si me lo comparas con el ideal, yo te digo que no es un privilegio. Si lo comparas con los que no tienen, yo te digo es un privilegio. Lo que privilegio del 74%, creo que es contraevidente que es un privilegio. Es que no confunda para estos efectos, padre, el tener un derecho con el tener un privilegio. Estoy de acuerdo en eso. El presidente Petro, por otro lado, que esta encuesta lo que hace es aterrizar un poquito el debate de lo que siente la gente, no de lo que interpreta un político. El presidente Petro está diciéndole a Colombia, hay que sacar adelante un cambio drástico, acabar el modelo de salud, porque tenemos, dice el presidente, uno de los peores sistemas de salud, que lo volvió Ricardo a repetir en estos días con el argumento de la tasa de mortalidad infantil en Colombia. Dice él que es peor, que es la peor de los países OCDE. Esta encuesta
que consulta a la gente, la contrata la ANDI, la hace Invamer, una muy seria encuestadora. Lo que hace básicamente es decirle al gobierno, decirle al país, la opinión sobre el sistema de salud es bastante mejor de lo que creemos. Sobre el sistema, pero también, Néstor, hay preguntas sobre la reforma en sí misma, porque una de las preguntas de la encuesta de la ANDI que hizo Invamer es preguntarle a la gente por el futuro del sistema de salud y si considera que debe sufrir ajustes, cambiarlo por otro totalmente distinto o permanecer como está. El 66% dice que debe tener ajustes, el 32% que deben cambiarlo, que es la idea de la reforma, y el 2% dejarlo como está. Que si usted lee eso de otra manera, solo 3 de cada 10 colombianos, según la encuesta, cree que el sistema se tiene que reformar y crear un modelo desde cero. 7:56 a.m. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la ANDI que contrató la elaboración de esta encuesta. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor, a usted y a todos sus oyentes. ¿El resultado a usted qué le dice? No, pues nosotros tratamos de medir muchas cosas con la encuesta. Parte de lo que queremos, de alguna forma fue comentado ahorita, parte de lo que queremos saber es los colombianos realmente qué sienten de su sistema y sobre todo, Néstor, si vale la pena nosotros ponernos de alguna forma a jugar con el mismo y a jugar con la posibilidad de que eventualmente se pueda deteriorar, digamos, lo que existe hoy en día. Y un poquito la lógica que hay detrás es, tratemos de identificar si efectivamente tenemos un sistema que vale la pena cambiar, tratemos de identificar si tenemos un sistema que tenemos que cambiar porque los colombianos lo están pidiendo como un clamor, o si tenemos que cuidar un sistema. Y la verdad es que el dato que fue mencionado ahorita es un dato en donde efectivamente cerca del 74% de los colombianos sienten que su sistema de salud, en términos de la experiencia de atención, por ejemplo, calidad de atención, el 74% dice que el sistema es aceptable, bueno o muy bueno. Es la suma. Teníamos una duda grande, Néstor, era qué habría pasado durante el último año dado los inmensos y duros ataques en términos reputacionales que ha recibido el sector, porque usted sabe, permanentemente oímos incluso a las autoridades, al ministro, al superintendente, hablar muy mal del sistema y al propio presidente, sí. Así es, referirse mal a las calidades o a las cualidades del sistema. Y la verdad, fíjese usted que este mismo dato, el año pasado en febrero era del 73%, hoy en día es del 74%. Es decir, los colombianos siguen teniendo un nivel de confianza muy grande en su sistema. Y además de eso, que es la otra pregunta que fue mencionada ahorita que me parece muy interesante resaltar, además de eso, cuando se les pregunta si ellos creen que el sistema debe ser o reformado, o digamos como una categoría, o la otra categoría, si se tiene que mantener o si se tiene que mejorar, tenemos que el 73% de los colombianos dice que el sistema se tiene que mantener y que el sistema debe mejorar. Que entre otras cosas yo creo que esa parte sí es buena de la encuesta, de lo que ha sucedido durante el último año, porque de alguna forma se han evidenciado, digamos, aquellos sitios en los cuales hay que producir grandes mejoras. Y yo le quiero decir, por ejemplo, cuáles creemos nosotros. Sí. El tema de la atención territorial, no es lo mismo. A eso le quería, doctor Bruce, de eso le quería preguntar, porque la encuesta es muy urbana. La encuesta creo que la corrieron en 7 ciudades, si mal no estoy, ¿cierto? Esta fue corrida en 7 ciudades, correcto. La anterior, digamos que es la base con la cual comparamos, es una encuesta que había sido corrida en más de 200 municipios, pero tiene usted razón. Y ahí se identifican varias cosas. Entonces, supongo yo que no mide cierto nivel de inconformismo, que es mayor cierto nivel de inconformismo en zonas a donde no llegan las grandes clínicas o los grandes hospitales. Claro, pero venga, le voy a decir 2 cosas que también resultan interesantes cuando uno comienza a hacerle zoom a cada cosa. Por ejemplo, la zona suroccidental, que es la que aparece con mayor inconformidad. Si usted la mira, por ejemplo, cuando usted ve Bogotá, norte, centro, Antioquia, Eje Cafetero, y la suroccidental es donde aparece la mayor inconformidad. Coincide esta zona con que es la zona en donde las EPS que operan allá son las EPS operadas por el sistema público, porque fueron intervenidas por el Estado. Es decir, y parte de la discusión que nosotros queremos resaltar es que es verdad que ha habido muchos problemas y es verdad que hay, digamos, un espacio grande para mejoras, pero también es verdad que las mismas EPS hoy en día son, muchas de las EPS hoy en día son operadas por el gobierno nacional, porque bien son públicas o porque han sido intervenidas y son parte del gobierno y dependen hoy en día de la Superintendencia de Salud. De hecho, la suma que encontramos es que cerca de 18 millones de colombianos están siendo atendidos hoy por EPS que son
operadas por el gobierno nacional, bien, como le repito, porque es bien sea porque es una EPS pública o mixta, o porque se trata de una EPS que ha sido intervenida y está en manos de la superintendencia. Y en el caso de la zona suroccidental es donde aparece la mayor inconformidad, que es donde justamente están prácticamente monopolizados la atención de EPS en manos del gobierno nacional. Claro, doctor Bruce, también en la encuesta se midió qué piensan los colombianos encuestados a propósito de la eliminación de las EPS, que según la reforma pasarían a ser gestoras de salud y vida. ¿Qué encontró la encuesta particularmente con esa posibilidad? Que los colombianos dejen de acceder al derecho a la salud a través de la EPS y pasen a las entidades públicas en un sistema 100% público. Pues una de las mayores preocupaciones que justamente en los colombianos en este momento es que su salud quede en manos del gobierno nacional, digamos, o del gobierno, digamos, o de entidades públicas, o de funcionarios públicos, o inclusive hasta de políticos, porque cuando de alguna forma uno se imagina, digamos, que va a haber un sistema distinto en donde va a haber como unos consejos territoriales a través de los cuales se tienen que